Hola, ¿qué tal? Ahora estamos viendo lo que va a ser distancia y desplazamiento. Vamos a ver un poquito de teoría y un ejercicio práctico para que se entienda un poco mejor. Cuando hablamos de distancia nos referimos a la longitud entre dos puntos en el espacio, o sea, el recorrido total, o se puede decir que es el camino largo. Cuando yo voy a la tienda que está a 5 cuadras de mi casa, tengo que rodear una cuadra, tengo que dar vuelta aquí, tengo que cruzar por un monte, etcétera. Ese es el camino largo. Pero en cambio, mientras que el desplazamiento se refiere a la distancia desde una posición inicial hasta la final, independiente del recorrido, o sea, distancia es el camino largo y el desplazamiento es el camino corto. Veamos esta gráfica para que se entienda un poquito mejor. Esta es mi casa, supongamos desde aquí este punto dice inicio y el fin es la tienda. Inicio en mi casa, termino en la tienda. El camino largo es este, tengo que cruzar por aquí, cruzo una cuadra, cruzo un monte, llego hasta acá y supongamos que lo que es la distancia total, no sé, fueron 200 metros, porque hice el camino largo. En cambio, si fuera un camino corto, si mágicamente volara desde aquí hasta acá, o sea, si tuviera un avión o si pudiera volar yo, sería desde el inicio hasta el final, sería todo derechito, ese sería el desplazamiento. Entonces, por lo tanto, la distancia sería por lo regular es un camino más largo y el desplazamiento un corto. Si aquí el inicio y al final desde mi casa a la tienda la distancia es de 200 metros, entonces el desplazamiento tal vez sean, no sé, 100, 50, 120, pero según este gráfico va a ser más corto que el camino largo de la distancia. Entonces tenemos que distancia es cuando me pongo a rodear, el camino que hago todo, contar todo el recorrido total, y el desplazamiento es el punto desde inicio hasta el final. El problema, o yo les dije que voy de mi casa a la tienda, punto A es mi casa, punto B la tienda. El desplazamiento es la línea recta que va desde mi casa hasta la tienda, todo derechito. Vamos a ver otro ejemplito un poquito mejor o más claro. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de aquí. Supongamos que estoy en la prepa, está la barda que divide la prepa y está Real del Sol. Alguien vive aquí en una casa de Real del Sol y está yendo a la prepa, un alumno. Entonces, si yo les estoy dando la narración del problema de que un alumno va desde la prepa hasta su casa que se encuentra en la colonia Real del Sol, entonces la prepa sería el punto A y Real del Sol el punto B, pero el punto B sería aquí directo en su casa. Punto B. Ya identifiqué punto A, punto B. Si yo les dijera quiero que me digan o el gráfico de la distancia o si conociéramos la distancia desde la prepa hasta la casa del alumno, bueno, ¿qué va a hacer el alumno? Sale desde la prepa, supongamos que va por aquí, rodea lo que son las aulas, secretaría, va por acá, la entrada de los guardias, luego aquí por la entrada de Real del Sol, luego entra por el arco, la rotonda, digamos que agarra el vado que está ahí en Real del Sol, ahí la colonia que está por bodega, y luego aquí ya llegó desde el punto A hasta el punto B. En este caso, ¿cuál es la distancia? Les repito, es el camino largo, sería toda esta línea roja. Si tuviéramos una cinta o supiéramos la distancia recorrida total, vamos a poner un ejemplo, digamos que la distancia en este caso fue, no sé, de ahí hasta allá, ¿cuánto sería? Bueno, recorriendo todo, digamos que 1 kilómetro. Puede ser más incluso, pero es un ejemplo demostrativo nada más, solo para que se den una idea. Esa es la distancia, el camino largo desde el punto A y punto B. Bueno, ahora como ya tengo identificado el punto A y el punto B, ¿cuál sería mi desplazamiento? Según nos dice la teoría, y yo les dije, si yo pudiera volar, sería irme directo desde el punto A hasta el punto B, o sea, trazaría una línea desde aquí hasta el punto B, aquí. Y entonces tendría que mi desplazamiento sería la línea recta desde el punto A hasta el punto B. Deja si puedo hacer aquí un problema. Bueno, no, pues mejor sí. De hecho de aquí sí un problema. Bueno, nomás para complementar, la distancia aquí es el camino largo, todo esto que rodeó, y si lo midiéramos es 1 kilómetro, y tal vez desde la prepa aquí, con el desplazamiento desde la línea recta acá, no sé, distancia y no sé, desplazamiento, vamos a poner un ejemplo que tal vez aquí en este caso serían unos, no sé, 300 metros.
Ahí disculpen los números, pero estoy escribiendo con el mouse y no se escribe muy bien. Esa sería la diferencia desde el punto A hasta el punto B. Hay veces que me dicen, no sé, un ejemplo, déjenme borro aquí. Un ejemplo, si yo digo, este va a estar un poquito más entretenido o difícil de pensar. El estudiante está en su casa, va a la prepa y después vuelve a su casa. La narración va así: un estudiante en la mañana se levanta, va a la preparatoria y ya en la tarde vuelve a regresar a su casa. Punto A, o el punto de inicio, es la casa. ¿Qué dicen que hizo? Se fue a la prepa, rodeó, todo lo que hicimos ahorita de cuenta. Punto B, la prepa. Aquí está, punto A, punto B, perdón, punto A. Pero después dice que volvió hacia su casa otra vez. Se devolvió, digamos, por donde mismo. Recorrió otra vez, tal vez agarró otro caminito y llegó aquí. Entonces ahora sí, mi punto A va a ser mi casa, pero ahora el punto B ya no es este. Porque el punto A y punto B, o punto inicio y final, es donde inició el alumno y es donde terminó. La narración me dice: en su casa se fue a la prepa y después terminó llegando a su casa ya cuando salió en la salida. O sea, el estudiante se aventó todo este camino y luego volvió al final, aquí mismo, al punto B. Entonces, la distancia es el camino largo. La distancia sería todo esto que recorrió, ida, coma y venida. Dijimos que era 1 kilómetro ahorita, ahora se aventó la ida y la venida, son 2 kilómetros porque fue, según la narración del problema, todo el recorrido total. Ahora viene lo bueno: el desplazamiento es la distancia que hay. Déjame pongo aquí, distancia, según dijimos, son 1 kilómetro. Bueno, 2 kilómetros porque estamos sumando la ida y la vuelta. La distancia es la suma total del camino largo, se aventó una vuelta y se devolvió. Son 2 kilómetros al final. Ahora el desplazamiento. La definición nos dice que el desplazamiento es la distancia que hay desde el punto A o hasta el punto B, o desde el punto de inicio hasta el punto de final. Me dice aquí que el alumno empezó en su casa y al final del día terminó otra vez en su casa. ¿Qué distancia hay entre A y B? Pues nada, porque está donde mismo que empezó. No hay alguna distancia que recorrió. El mismo punto donde empezó es el mismo punto donde terminó. Entonces en este caso el desplazamiento es 0. Mucho cuidado cuando les salga un problema así. Cada vez que diga un problema, diga fue a un lado y terminó donde mismo. Fue a, no sé, fue a la iglesia. De su casa se fue a la iglesia y de la iglesia terminó en su casa. Punto de inicio es la casa y el punto final es la casa. El desplazamiento es 0 y la distancia sí es el camino que recorrió de ida hasta la iglesia y de la iglesia hasta su casa de venida. Más o menos ahí sería, muchachos, la diferencia entre distancia y desplazamiento en cuestión teórica. Así, vamos a hacer lo que es entonces un pequeño problema rápido que hable de esto. Aquí está. Una persona sale de su oficina a comer y camina 60 metros al este. Después camina 40 metros al oeste y se sienta en un parque a descansar. ¿Cuál es su distancia y cuál es su desplazamiento? Aquí primero que hay que identificar otra vez punto A y punto B, o punto inicio y final. Salió de su oficina a comer, se avienta toda la narración y se sienta en un parque a descansar. O sea, la terminación de aquí es en el parque. Esta es la oficina. Esta es la oficina, esta persona, este es el parque y este es el restaurante. Vamos a ver, aquí miren, aquí está. Oficina, parque, restaurante. Empezó desde aquí, se aventó hasta el restaurante y después del restaurante se terminó en el parque. Entonces, ¿dónde empieza en la oficina y termina en el parque? Punto de inicio aquí, punto final. O sea, punto A y punto B. Este sería el punto A. Vamos a ponérselo aquí arriba. Y aquí donde termina es el punto B. Entonces, caminó 60 metros hacia el este. Siempre que escuchen este, oeste, norte, sur, apréndanse este planito, plano cartesiano o las coordenadas norte, sur, este, oeste.
Siempre que el norte va hacia arriba, el este va a la derecha, oeste izquierda y sur abajo. Entonces caminó 60 metros hacia el este está hacia acá, 60 metros. Y luego se sienta en 60 metros y después camina 40 metros al oeste y se sienta en un parque a descansar. Aquí ya caminó al restaurante y luego se devuelve aquí. Entonces una persona salió de su oficina a comer, caminó los 60 metros para comer en el restaurante. Desde aquí al restaurante ya comió y se devolvió aquí. Caminó 60 metros desde aquí hasta acá y luego de aquí caminó 40 metros y aquí terminó, punto A y punto B. Entonces la distancia, pues hay que hacer la suma del recorrido total. 60 metros que caminó acá más 40 metros, entonces tenemos que su distancia va a ser, vamos a hacerlo aquí en este, ahí está, me pide distancia y me pide desplazamiento. La distancia, le dije, es la suma total del recorrido. Caminó primero 60 metros y luego 40 metros hasta donde llegó a su punto final. 60 metros más 40 metros, la distancia es 100 metros. Aquí ya tengo calculada la distancia. Ahora viene lo bueno, el desplazamiento. El desplazamiento es la suma desde el punto A al punto B. Punto A a punto B solo es del recorrido de aquí hasta aquí. Si aquí caminé 60 metros y aquí me devuelvo 40 metros, entonces, ¿cuánto es la distancia de aquí a aquí? Si se checan, estos son 60 y estos son 40. Aquí, ¿cuánto me falta para llegar? Pues sería una resta. 60 menos 40, entonces el desplazamiento, que es la distancia del punto A y B, sería 20 metros. En este caso, sería restar los 60 menos 40. 20 metros sería el desplazamiento. No necesariamente siempre va a ser una resta, no es una fórmula, es simplemente usar la lógica. Si caminó de acá a acá 60 metros y lo de acá a acá 40, ¿cuánto queda aquí de tramo? Pues si son 40, tomemos de referencia que aquí son 60, pues faltan 20 metros para completar esos 60, por eso al final es 20 metros. Distancia 100, desplazamiento 20. Y bueno, pues esto sería en este caso pues todo en lo cuestión a teoría de esto. Aquí está el problema, ahí está la narración. Mucho cuidado con el desplazamiento. La distancia es la suma de todo el recorrido total. Casi siempre se las narra el problema, pero el desplazamiento hay que deducirlo desde dónde inició y dónde terminó, y es la distancia entre esos dos puntos. Bueno, entonces por lo pronto sería todo, muchachos. Nos vemos ahora sí en el siguiente video. Hasta luego.